Gracias por la invitación. Comentaba que esta es la plática creo que más larga que he dado en toda mi vida. 2 horas es mucho, muchísimo. Entonces, bueno, vamos a tratar de que no sea aburrida. Vamos a tratar de pues dar algunos conceptos que, como el nombre de la conferencia dicta, es la ciencia detrás de la voz, del canto. Realmente aquí traté de conjugar o traté de explicar o trataré de explicar, porque luego se mete uno en líos, trataré de explicar desde un punto de vista fisiológico, anatómico, y tratando de dar los parámetros científicos de los diferentes puntos y aspectos, o los principales, porque no son todos obviamente, que tienen que ver con la voz. Aquí lo más importante, como dice ahí, la gran importancia de la voz es que la damos por hecho, o sea, está ahí todos los días, día a día está la voz, está presente. Ajá. Muchas veces no la tomamos en cuenta para nada, pero ahí está, y sin embargo, pues no podemos disminuir el papel que ha tenido esa voz a lo largo de toda la historia del ser humano. Realmente ha tenido un papel sumamente importante para todo el desarrollo de la civilización. La ciencia, ¿qué es la ciencia? Una de las definiciones, como dice ahí, es simplemente el conjunto de conocimientos que van acumulando científicos, personas que se dedican a investigar y que, bueno, como cualquier persona o como cualquiera de nosotros, pues cometen errores, aciertos y errores. Muchas veces son en acierto y error que se va avanzando en el conocimiento científico. Entonces, esto es algo muy importante, definir a la ciencia como un costal, un bagaje de conocimientos que va cambiando. La imagen que traté de poner ahí es que mucho tiempo se pensó que la Tierra era plana, ¿verdad? Y era la verdad en el mundo mundial, como dicen, pero hasta ahorita pensamos y creemos y aparentemente sabemos que es redonda. En unos años capaz que nos salen que es triangular, ¿verdad? No sabemos, no sabemos. Ciencia es algo, es un continuo, es algo que no para, es algo que va modificándose segundo a segundo, y sobre todo ahora con todos los adelantos tecnológicos y todo lo que es inteligencia artificial y todo eso, avanza a una velocidad que no nos imaginamos verdaderamente. Entonces, algo muy importante es que todo lo que vamos a ver ahora, yo les invitaría a ser críticos en el sentido de dudar de lo que vamos a escuchar, porque no es una verdad absoluta. Como les digo, hoy es cierto y al ratito quién sabe, mañana quién sabe, y en 20 años seguramente va a ser otra cosa diferente. Entonces hay que tomar esto en serio, ¿no? Que esto va cambiando. Otra cosa que cambia lo que es la ciencia son las diferentes interpretaciones que le da de investigador a investigador. Esto mete en líos frecuentemente porque a un solo concepto 2 personas les dan interpretaciones completamente opuestas, así, completamente opuestas. Pero el tener estos puntos de vista tan divergentes, no solamente los que convergen, que divergen, nos puede hacer pensar y comprender específicamente qué es lo que está sucediendo en la respiración del cantante. Entonces, les comento esto porque muchos de los conceptos que vamos a manejar ahorita, ustedes van a saber que hay opiniones diametralmente opuestas para muchos de ellos. Aquí, por ejemplo, algo que es muy cuadrado, digamos, es la definición de la Real Academia Española de la Lengua, que nos dice qué es voz, ¿no? Y nos dice muy simplemente que es el aire expelido de los pulmones y que es modificado por la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. Pero esto es una entre miles de definiciones que podemos tener, porque pues la puede definir no solamente la Real Academia, la puede definir
escuelas de canto, la puede definir desde el punto de vista fisiológico, físico, médico, artístico, psicológico, sociológico, no sé, desde un montón de puntos de vista. Aquí lo más importante es que el aire es la materia prima de la voz y sin voz no hay canto. Eso sí ha sido desde hace mucho tiempo y ese concepto sí no ha cambiado. Ese sí sigue siendo una de las cosas que más ha perdurado hasta ahorita. No hay canto si no tenemos voz. Entonces, partiendo de esto, vamos a meternos un poquito en qué es la respiración. Vamos a las definiciones. Respiración, según la Organización Mundial de la Salud, como pueden ver, dice que es un proceso involuntario, automático y vital. Ya veremos esto, que tiene sus asegúnes, diré el indito, mediante el cual se lleva, ahorita van a ver, se lleva el oxígeno a la sangre y con esto se hace el recambio de dióxido de carbono y esto se saca como desecho de nuestro organismo. Va recorriendo este oxígeno todo nuestro organismo y salen los desechos metabólicos con el dióxido de carbono. Eso nos enseñaron, creo que desde primaria, ¿no? Más o menos. Proceso involuntario, automático y vital. Eso guárdenlo tantito porque lo vamos a retomar adelante. Desde el punto de vista de la física, la respiración es la capacidad que tiene el organismo de utilizar el oxígeno que está en el aire para el metabolismo durante la actividad. Pues tenemos diferentes tipos de actividades. Si partimos de ahí, podemos desbaratar cualquier cantidad de estas definiciones. Esta también tiene asegúnes porque ¿qué definimos como actividad? El estar sentados pensando es una actividad. El estar corriendo es una actividad. El estar escribiendo, el estar cantando, el estar moviéndonos es una actividad. El estar teniendo la digestión de la comida que acabamos de comer es una actividad. Entonces, sí se queda un poco corta esta definición también. Desde el punto de vista de la medicina, la fisiología, es decir, el funcionamiento, dice que es el intercambio de gases que se produce a nivel de los alvéolos, el intercambio que habíamos visto de la sangre, y que oxigena todo nuestro organismo, donde el intercambio se hace a través de en las membranas de los alvéolos pulmonares. Esta sangre oxigenada llega hasta los capilares y ahí recoge el dióxido de carbono y va de regreso. Esto es la respiración desde el punto de vista médico. No nos vamos a meter mucho en esto, pero el sistema respiratorio, que es quien provee la materia prima para ese canto, está formado, pues ya sabemos, por nariz, faringe, laringe. Yo iba por una botellita chiquita y no había, que conste, entonces ni modo, casi que me traigo el tinaco. Olvidé la mía en la casa de ustedes y pues ni modo. Bueno, perdón. Entonces, laringe y todo el árbol traqueobronquial, los pulmones, la musculatura inspiratoria, expiratoria, el tórax óseo, el tórax cartilaginoso y por supuesto la irrigación y la inervación. Todo esto en conjunto forma el aparato respiratorio, que es fundamental para que se pueda mover ese aire de entrada y de salida en nuestro organismo, ¿sí? Frecuencia respiratoria. Es algo también que vamos a tener que guardar un poquito para retomarlo adelante. También como definición sería número de ciclos de respiración completos. Esto es inspiración y expiración que realiza una persona por minuto, tomando en cuenta su edad y tomando en cuenta si es que tiene algún problema físico, como por ejemplo que tenga una malformación en la columna y que le obligue a estar encorvada, por ejemplo, esto va a modificar, hay que tomar los parámetros normales de respiración con reserva debido a estas situaciones. Pero hay más o menos parámetros para el hombre, para la mujer, para los niños, pero sí se tienen que hacer algunas adecuaciones cuando hay este tipo de condiciones, por ejemplo. Entonces, esta es la frecuencia respiratoria. Número de ciclos, inspiración, expiración, en un minuto. Y, por supuesto, esto tiene que ser en reposo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un esfuerzo físico, esto va a cambiar.
Todo el mundo sabemos que empezamos a correr y nuestra frecuencia respiratoria aumenta, igual que la cardíaca, ¿verdad? Urge que circule más sangre oxigenada en nuestro cuerpo. Y bueno, en reposo, en el recién nacido tenemos de 30 a 60 respiraciones por minuto, en el preescolar 20 a 30, en el adulto de 15 a 20. Aquí hay una variante. En la mujer latina, por el tamaño que tenemos, se supone que es un poquito menor, se supone que tenemos entre 11 y 13 como mínimo, a 15 a 18 como máximo. Y en el adulto varón, sí sería de 15 a 20. Entonces, por lo general, las mujeres tenemos un poquitín menos. Cabe señalar que, bueno, tiene que ver también con una persona que haga deporte, que haga alguna actividad física, va a tener una mayor capacidad respiratoria que quien es sedentario, ¿verdad? Por supuesto. O si es una mujer muy alta, de 1,90, pues va a tener una capacidad respiratoria, una frecuencia respiratoria mucho mayor que el de un varón que mida 1,55, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que verlo con estas condicionantes. ¿Qué y quién controla la respiración? ¿Se acuerdan que decía ahí que era un proceso involuntario? Pues, ¿qué creen? No del todo, porque nosotros podemos controlar nuestra respiración hasta cierto punto. ¿Qué es lo que nos va a decir hasta dónde podemos controlarla? Podemos controlarla, por ejemplo, si a mí se me ocurre meter aire, va a llegar un momento en que ya no puedo meter más. Y de igual forma, si intento sacarlo, va a llegar un momento en que ya no puedo más. ¿Qué es lo que me dice? Oye, si ya metiste mucho aire, sácalo, o si ya sacaste mucho aire, mete, ¿verdad? Los quimiorreceptores. Quimiorreceptores, el nombre quiere decir que son estructuras que van a recibir información química, bioquímica. ¿Y qué información van a recibir? Van a recibir información de la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono. Y entonces estas estructuras van a informar al bulbo raquídeo, que es lo que está pintado en rojito, que está aquí en el tallo cerebral, van a informar de estas concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno. Aquí, por ejemplo, vemos los quimioreceptores, dice, detectan concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno y le informan al bulbo raquídeo. Vamos a suponer que aumentó el dióxido de carbono y le informan al bulbo raquídeo y a través del sistema nervioso le avisa al nervio frénico. ¿Sabes qué? Tienes ya que meter aire, tienes que hacer el intercambio, tiene que haber más oxígeno. Y entonces aumenta el número de respiraciones y entonces el resultado es incremento de oxígeno. Si respiramos mucho y incrementamos el oxígeno, viene el mecanismo inverso. Entonces tenemos un cierto control voluntario, pero no es totalmente involuntario, como nos decía aquella definición. Esto nos permite jugar bastante con esta capacidad que tenemos de voluntario e involuntario. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que en reposo es más o menos simétrica la cantidad de aire que metemos que la cantidad de aire que sacamos. Cuando estamos hablando o cantando, yo no canto, metemos aire más rápido. Como les digo yo luego a mis pacientes, hay que aprender a meter aire rápido para llenar tanque y que nos alcance ese aire para decir las frases que nosotros queramos. Y si es actor, si es cantante, no tenga que estar y haciendo esto y jalando el aire, porque luego en el micrófono se escucha así. Soy horrible, sea cantante o sea actor. Entonces, puede ser muy famoso, yo qué sé, pero se oye feo. Se oye feo. Entonces, no podemos permitir que una persona que es profesional de la voz tenga una mala mecánica fonorrespiratoria. Es lo primero que se tiene que checar y saber y entender cómo se forma esto, cómo se lleva a cabo esta mecánica fonorrespiratoria para que se pueda mostrar al alumno un buen control de ella misma. Ahora bien, el ciclo respiratorio, ahorita les he dicho inspiración, expiración, pero pues tampoco es así como tal. Viene una inspiración, una pequeña pausa posinspiratoria, la expiración, una pequeña pausa posinspiratoria. Esto que nos da oportunidad, como dice ahí, estos cambios respiratorios nos dan oportunidad de pensar y al cerebro, que es magnífico,
organiza en, no sé si es milisegundos o menos que un milisegundo, en qué medida de tiempo organiza todo lo que vamos a decir o todo lo que vamos a hacer. En esa pequeña pausa entre inspiración y expiración nos da oportunidad de hacerlo. Entonces hay que saber aprovechar bien esta pausa. Les presento al diafragma, a varios de ustedes ya se los presenté. El diafragma es el músculo principal de la respiración. Por favor, no hagan caso a alguna publicación que salió en YouTube, que me mostraron y así literal le hice como condorito, me fui para atrás. Cuando la persona, el muchacho que estaba ahí diciendo, muy cómodo en una silla, decía, el diafragma no existe, es una invención de los maestros de canto. Entonces, atrás, ¿verdad? Yo dije, bueno, y tiene alumnos. Entonces, este es el diafragma, es un músculo genial. Cuando se irrita, es al que le llega la orden de empieza a respirar, aumenta el número de respiraciones, le llega ahí el nervio frénico. Cuando ese nervio frénico se nos irrita, a lo mejor porque comimos mucho, empezamos con hipo. ¿Qué sucede? El hipo es una contracción asincrónica de la mitad o de un tercio del diafragma. Entonces, pero este diafragma, ahorita vamos a ver lo importante que es, no solamente sirve para meter y para sacar aire, ¿no? A ver. Vean ustedes, si alcanzan a ver, cómo se mueve ese diafragma. El tórax no solamente tiene un movimiento de adelante hacia atrás o lateral, sino también de arriba hacia abajo, o sea, tiene 6 dimensiones de movimiento, lo cual permite que el tórax se expanda mucho para que los pulmones se llenen de aire. Y de aquí nacen los tipos de respiración. El costal alto, clavicular o costoclavicular, como se le llama, en donde lo que movemos es esto. Lo hacemos así. ¿Qué sucede con este tipo de respiración? Es muy poco eficaz y es muy cansada, porque llenamos solamente la parte superior de los pulmones y tenemos que estar respirando a cada ratito. Y además utilizamos músculos del cuello que deben servir para otra cosa, los utilizamos para que estén subiendo y bajando el tórax. Entonces no es útil. La abdominal, ahí les va. Pues tampoco, porque para una buena respiración hay que tener una buena prensa abdominal. ¿Qué quiero decir con una buena prensa abdominal? Un buen tono muscular de los rectos, de los oblicuos y de los transversos del abdomen. Porque si no, no dan suficiente soporte a los movimientos diafragmáticos, como vamos a ver ahorita más adelante. Y precisamente la respiración diafragmática o costodiafragmática, como se llama, que es la que vieron ustedes ahí, que esta está dada principalmente por el abatimiento del diafragma para permitir que los pulmones se llenen de aire, como habíamos comentado, y los músculos intercostales externos, que son los que separan entre costilla y costilla, hacen que se separen las costillas para que se aumente el tamaño del tórax. Y los intercostales internos, que son los que hacen lo contrario, lo exprimen, digamos, exprimen el tórax como si fuera un acordeón. Entonces hagan de cuenta que es un acordeón. De hecho se dice que el aparato respiratorio es el fuelle que nos da el aire para poder hablar, cantar, etc. Estos son los músculos intercostal externo, que es el que separa las costillas, y los internos, vean que tienen una disposición contraria, levantan las costillas y encogen todo el tórax. Hay muchos otros músculos. Pero aquí hablamos de soporte respiratorio. Esto es el uso correcto y controlado de los músculos respiratorios. ¿Qué va a suceder con esto? Nos va a permitir controlar un flujo continuo de aire. Va a mantener ese aire estable y va a poder permitirnos hacer lo que nosotros queramos con él. Nos va a facilitar la afinación, nos va a facilitar
el manejar la intensidad, si queremos hablar muy quedito o queremos hablar muy fuerte en un momento dado. Nosotros podemos modular, esto es parte del soporte, de lo que hace el soporte respiratorio. Y como dice ahí, su desarrollo requiere fortalecer toda la musculatura respiratoria, no nada más intercostales, no nada más diafragma, sino toda la musculatura respiratoria. Ahí va una tablita en donde dice, por ejemplo, intercostales externos sirven para la inspiración y abre los espacios intercostales. Los internos, todo lo contrario, ¿verdad? Cierra los espacios intercostales. El esternocleidomastoideo, que es este músculo que va de acá atrás de la oreja hasta la clavícula, lo que va a hacer es fijar el cuello. El escaleno y el dorsal ancho, que están acá, van a hacer una inspiración. Cuando hay una inspiración forzada, van a favorecer la expansión del pecho para que nosotros podamos no solamente meter la cantidad de aire normal, sino hasta llenar lo máximo que podamos nuestro aparato respiratorio. El trapecio eleva las clavículas, que también de alguna forma ayuda a incrementar esto de la fonación de la respiración forzada. Y el recto y transversos abdominales hacen lo contrario. Nos ayuda a sacar todo el aire, todo. Hasta que ya no podemos más que otra vez, ¿sí? Otra vez meter el aire. Es importante comentar esta diferencia porque a veces hay confusión. Respiración diafragmática básicamente enfatiza el uso del diafragma para el control respiratorio, mientras la gestión de esa respiración es la coordinación de toda la musculatura respiratoria, de todo el soporte con fines de producción vocal. Es diferente, ¿sí? No son excluyentes. Ahora, ¿cómo medimos nosotros la respiración? Bueno, ya habíamos dicho que se mide por ciclos por minuto, pero hay un aparatito que se llama espirómetro, que es el que pues da más parámetros precisamente de la voz. Entonces, entre muchas cosas hay un montón y todavía faltan otro tanto más. Capacidad inspiratoria habitual, inspiración forzada, expiración forzada, ventilación voluntaria máxima, capacidad pulmonar total, volumen residual, un montón de cosas que básicamente son para fines de investigación. Pero tenemos en un momento dado cómo medir todo lo que puede respirar una persona. Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, se me ocurre, cuánto está respirando una persona antes de que le demos una técnica respiratoria, cuáles son sus valores. Bueno, pues se le pide una espirometría, que no son baratas, entre comillas, se le hace una espirometría, se tiene que tomar en cuenta si la persona no tiene alergia, si respira bien, desviación de tabique, algún problema pulmonar, varias cosas. Pero bueno, se le hace la espirometría y sabemos que tiene estos valores. Ahora le vamos a dar una técnica respiratoria. ¿En cuánto tiempo? No sé. X tiempo. Y luego otra espirometría para saber si mejoraron sus valores, todos los valores respiratorios. Esa podría ser un uso, digamos, más aplicado de la espirometría, aunque realmente esto se hace con fines médicos en personas que tienen enfisema pulmonar, que tuvieron COVID y que tuvieron una restricción respiratoria sumamente importante, y entonces así iban viendo la mejoría de las personas. Pero hay forma de medir todo esto con el espirómetro. Y bueno, aquí pasamos a la parte, una de las partes más importantes de esto, que es la laringe. La laringe, que es increíble como todo nuestro cuerpo, lo resistente que es, especialmente las cuerdas vocales, porque desde el primer sonido que hacemos al nacer, la primera respiración, hasta la última exhalación cuando nos morimos, no dejan de funcionar. Y bendito Dios, porque estamos respirando. Cada vez que metemos aire se abren, cada vez que sacamos aire se cierran sin tocarse. Cada vez que emitimos un sonido es contacto de cuerda con cuerda. Entonces, imagínense todo lo que no hacen las cuerdas vocales. Y si eso agregamos profesionales de la voz, cantantes, actores, locutores, docentes,
por ejemplo, actores de doblaje que hacen personajes todavía más forzados de alguna manera que un actor de escena, de teatro, qué sé yo. Y la laringe no solamente nos sirve para respirar, para fonar, participa también en la deglución. Dígame, por favor, levanten su mano, ¿quién se ha atragantado? Yo creo que no ha habido persona en el mundo que no se nos haya ido chueco, ¿verdad? Pues todo mundo. ¿Y qué sucedió? Que la laringe tuvo una mínima, así en microsegundos, milisegundos, incoordinación del epiglotis. ¿Por qué? Porque decían las abuelitas, no hables mientras comes, ¿verdad? Y ahí vamos. Y entonces, ¿qué? Se nos va todo chueco, ¿verdad? Literal. Porque entonces la epiglotis tiene que estar levantada para que respiremos y podamos hablar y tapar toda la vía fonatoria y respiratoria para poder deglutir. Y cuando no hacemos lo que debemos y tratamos de hacer las dos cosas al mismo tiempo, alguna partecita del epiglotis no cerró y se nos coló un arrocito y empezamos a toser como exorcizados. Ese mecanismo de defensa de la laringe. La laringe tiene como función prioritaria la respiración. Esa es la función vital. Todo lo demás no importa, curiosamente. Lo más importante es la respiración. Podemos vivir sin voz, pero no sin respirar. La segunda función, pues tampoco es la voz, ¿qué creen? La segunda función es la protección. Precisamente esto que no se meta nada a vías respiratorias. Y cuando empezamos a toser es porque tocó parte de las falsas cuerdas lo que se metió y empezamos con tos, a tratar de sacar eso, tos y expectoración. Segunda función. Tercera función, fijación, tampoco es la voz. Si yo les digo, ¿me ayudan por favor a cargar esta mesa de aquí hasta por allá? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y pujamos. Cualquier esfuerzo que se hace, sea cargar, empujar, orgasmo, periodo expulsivo del parto, empujar un coche, lo que sea, cualquier esfuerzo, tienen que estar las cuerdas cerradas, apretadas. ¿Para qué? Para poder contener todo el aire dentro del tórax y además se fija el cuello y podemos hacer el esfuerzo. Ustedes intenten cargar algo hablando o cantando. Yo me acuerdo que mi papá nos decía que teníamos que empujar un cochecito, que teníamos que, había que empujarlo cada que había que arrancarlo, y nos daba risa. Y le decía a mi hermana, cállate y empuja, es que me da risa y se me va la fuerza. Pues sí, se le va la fuerza. No podemos hacer un esfuerzo si las cuerdas no están cerradas. ¿Y qué creen la última función cuál que? La voz, la fonación. La fonación. ¿Qué tal? Ahí tenemos la laringe, lo que ven en azul es el cartílago tiroides y el chiquito de abajo es el cricoides, lo que ven en rojito es la glándula tiroides, que esa no forma parte de la laringe, pero está vecina y luego nos llega a dar muchos problemas. Las rayitas verdes de los lados no es falta de pulso, es porque así el nervio recurrente tiene del lado derecho y lado izquierdo, tiene un trayecto muy sinuoso, muy caprichoso, y por eso cuando hacen cirugía de laringe a veces dejan a una persona con una cuerda paralizada, no por inhabilidad del cirujano, sino porque si la persona tenía cáncer de tiroides, pues vale quitarle completo el tiroides, la glándula, aunque se lleve en el nervio recurrente, y después la voz vemos qué hacemos con ella. Pero pues privilegian la vida a la función. Y bueno, esta es la laringe que tenemos en la parte delantera del cuello, frágil porque no tiene nada que la proteja. Un trancazo de bicicleta, un trancazo de un arte marcial. O sea, no sé si vieron alguna película, no, están muy jovencitos todos. Algún programa del avispón verde viejo, cuando salía Bruce Lee de Kato. Pues en uno de los capítulos le da un trancazo así al malo, le colapsa la laringe y se muere porque no puede respirar, ¿no? De hecho, estoy atendiendo a una chica que el novio le estaba tratando de ahorcar. Bueno, le puso ¿cómo le llama esto? La llave china, así.
y le ocasionó la fractura de un cartílago. Entonces, no fue fractura completa, porque si ha sido completa, la chica se muere ahí, se asfixia. Fue parcial. Y pasamos a las teorías de producción de la voz. No, la voz no se produce nada más como, dirían, como el burro que tocó la flauta, sale el aire y suena. No, no. La gente se ha explicado, vean, desde 1858 y antes, creo, trataban de explicarse qué era lo que pasaba. Y decían ahí que los pliegues vocales en contacto con el aire vibraban, nada más así. También decía Husson que el tono se eleva cuando aumenta la tensión de los pliegues vocales. Esto fue en 1950, que sacó la teoría neurocronáxica, que daba también por impulsos del nervio recurrente, así que era como un trenecito, pi, 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 y que siempre estaban así, estimuladas las cuerdas vocales, y que cuando íbamos a hablar crecía la intensidad del estímulo. Pues tampoco se vio que esto era del todo cierto. En 58 se empezó a pronunciar la teoría mioelástica dinámica, en donde los pliegues vocales se mantienen al centro en la línea media y se abren por presión de abajo de las cuerdas. Pero no es del todo cierto. En 62 el doctor Jorge Perelló habló de la teoría mucoondulatoria, donde le daba un papel muy importante a la mucosa de las cuerdas vocales en la ondulación, en la vibración de esa voz. Mucosa, estamos hablando del pellejito que recubre las cuerdas vocales, que es igual de delgadito que una telita de cebolla, y que es lo que nos recubre los cachetes por adentro, las mejillas. Y imagínense esto en las cuerdas vocales, que vibra con el paso del aire. Entonces, bueno, más adelante conjuntaron un poquito más todas las hipótesis que habían puesto sobre la mesa, y Vandenberg e Hirano en 81 pues pronunciaron que cuando los pliegues vocales se juntan, la presión de aire que se genera, como dice, por debajo de la glotis, sí produce una presión suficiente para que se abran los repliegues vocales, los empujan y los separan, y entonces el aire sale, y la presión que se ejerce por el fenómeno de Bernoulli que se vuelvan a cerrar, porque además las cuerdas vocales son músculos y tienen elasticidad. Y entonces aquí hacían una diferencia: cuerpo, que es el músculo de la cuerda, y la mucosa. Y entonces que tenían un papel diferente ambos. Entonces aquí es un corte de la cuerda vocal, en donde la parte más rojita es el músculo. Hay una etapa de transición, una capa de transición que es la verde de en medio, que está formada pues hasta por glándulas inclusive, y es semirrígida, no tan rígida como el músculo, digamos, como medio rígida, y donde empieza la mucosa. Entonces, la mucosa es esa cebollita, esa telita que está cubriendo las cuerdas vocales. Entonces, aparentemente, el factor que hace que las cuerdas vocales se muevan es un factor mixto. La presión subglótica, la presión que viene de las cuerdas vocales, más la propia actividad muscular de la cuerda, más la actividad mucoondulatoria de la mucosa, o sea, como un todo, ¿no? Y una capita de transición que es una especie de buffer, un poquito amortiguador. Pero también, completando esto, salió otra teoría que viene desde otro punto de vista, esa teoría fuente-filtro, en donde dicen que precisamente la fuente del sonido es la glotis, las cuerdas vocales, como si ya se sabe qué es, pero que el filtro es el tracto vocal, desde ahí para arriba, que va a modificar todas las características de ese sonido que se emitió inicialmente a nivel de cuerdas vocales. Entonces, esto completa todo. ¿Hasta dónde vamos? Hasta hoy, les digo, mañana quién sabe. Hasta hoy es la teoría que hicieron mixta, junto con esta que es fuente-filtro. Ahora bien, timbre y armónicos, que ahorita vamos a ver por qué vamos a tomar en cuenta. Esto es algo que también quiero que guarden un poquito. Son los modos de vibración de los pliegues vocales y la frecuencia fundamental que se da a nivel de cuerdas vocales, lo que va a dar la calidad armónica y el tono de voz de la persona. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de armónicos.
¿Cómo se estudia la laringe? Ahora vamos a la parte científica médica. Pues en 1854 ustedes saben que el maestro de canto, Manuel García, solito se empezó a estudiar las cuerdas vocales con un espejo y con la luz del sol. Y a partir de ahí, bueno, vinieron un montón de cosas y cayó esto en la laringoscopía especular, en donde poníamos, a mí me tocó aprender así, donde poníamos al paciente con una lámpara de pie atrás, un espejo cóncavo con un hoyito en el medio y un espejo laringeo que era parecido a la de los dentistas, pero con un ángulo diferente. Entonces, la luz de la lámpara de pie la tenían que reflejar en el espejo y la luz de este espejo la tenía que reflejar en el espejito que tenía yo adentro de la boca del paciente. Yo tenía que calentar, que tibiar ese espejo para que no se empañara y detenerle la lengua al paciente y pedirle un sonido. Entonces, mi maestro, el doctor Tarasco, que fue el médico que trajo la foniatría aquí a México, nos daba chance de hacer 2 introducciones al paciente. En la primera era para ver forma, tamaño y coloración de las estructuras, de todos. Y la segunda era única y exclusivamente para ver la movilidad de las cuerdas vocales, cómo se abrían, cómo se cerraban, si se golpeaban, si vibraban, si estaban asimétricas, etc. 2 veces nada más. Y no había endoscopías, videos, nada. Entonces así aprendimos. Luego viene después la laringoscopía rígida, bastantes años después, en donde pues ya se permite ver la laringe con equipos de aumento y demás, y pues ya podíamos después conectar esto a un equipo de video. Viene la nasoendoscopía flexible, donde se mete el equipo por nariz, un poquito más molesto, a mí no me encanta, da mejor imagen desde mi punto de vista, la laringoscopía rígida. Pero bueno, después se puede, como les digo, conectar a equipo de video y se hace videolaringoscopía, videonasoendoscopía. Podemos grabar esto, mostrarle al paciente, archivar, hacer escuela sin tener que estar metiendo el espejo al paciente, ¿verdad? Yo les decía a mis alumnos que antes de tocar ellos al paciente, a los médicos residentes de la especialidad, tienen que hacerse las laringoscopías entre ellos. Primero era especular, después era rígida y después nasoendoscopía. Y cuando les decía, cuando algunos decían, no, doctor, es que yo no. Repruebas, conmigo repruebas. Y agradece que estamos en foniatría, no en otra especialidad. Puede ser proctología y ahí te la dejo de tarea. Entonces, es foniatría. Otra forma de estudiar a las cuerdas vocales es la estroboscopía. Es un equipo que es caro y que se fundamenta en precisamente la capacidad que tiene el ojo humano para percibir imágenes y no puede percibir más de 5 imágenes por segundo. Entonces, aquí todo el mundo conoce la luz estroboscópica que luego se da en las fiestas y así. Entonces, basados en eso, la persona que hizo Wolf, quien fabricó este aparatito, lo que él quería era ver precisamente el efecto del aire sobre la ondulación de la mucosa vocal en un ciclo vocal. Entonces, tenía que hacer varias cosas para poder coincidir el ciclo de la luz estroboscópica con el ciclo de la vibración de la voz del paciente. No pudimos lograr el sonido, pero vean ustedes este video. Vean las cuerdas vocales, la cuerda vocal derecha, la de este lado, está dañada. Y vean cómo de momento se oscurece la imagen y vean cómo cambia la imagen y nos permite ver la ondulación de las cuerdas vocales. Entonces así vemos qué partes vibran, simétrica, no simétrica, esta es una falla de cierre, etcétera, ¿sí? Pero este aparatito permite estudiar mucho mejor la vibración de las cuerdas vocales. Ahorita les voy a comentar. Sí es bueno tener esto, aunque no indispensable para hacer un diagnóstico de cuerdas vocales. ¿A qué voy con esto? Sí da un detalle más fino, pero encarece mucho la consulta, porque es costosísimo el equipo.
costosísimo. Ahí. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, exige precisamente que el ciclo vocal de la persona coincida con el ciclo de la luz estroboscópica, pero, por ejemplo, otras cosas, como dice, fenómenos aperiódicos como la risa o como la tos, no se pueden estudiar con la estroboscopía. Y tiene que haber mínimo 3 segundos de fonación para que pueda ¿cómo se dice?, coordinarse con la luz estroboscópica y poder visualizarse. Al igual que en la luz estroboscópica de una fiesta, cuando se emparejan las frecuencias es cuando se ve la imagen. Cuando estamos en una fiesta y la luz estroboscópica se empareja con la frecuencia de nuestro movimiento, es cuando vemos a la persona, cuando nosotros nos vemos, ¿no? Entonces, dice, no permite cambio frecuencial a intervalos muy pequeñitos de tiempo, tiene que ser mínimo 3 segundos. Y algo que no permite, porque pues tiene que haber sonido, no deja ver el inicio de esa fonación, no permite ver cómo está el inicio de ese cierre cordal. ¿Sí? El ciclo vocal, apertura y cierre de las cuerdas. Sí. Hay otro aparato que es, si el estroboscopio es caro, este es prohibitivo. Este totalmente está en centros de investigación, que es el videoquimógrafo y que tiene conexión con el video de alta velocidad. El videoquimógrafo, hagan de cuenta que es es un equipo, o sea, que nos permite ver microscópicamente el pedacito, a lo mejor 1 milímetro del borde de las cuerdas vocales. Y entonces, permite estudiar puntos concretos de la mucosa, como dice ahí. Podemos ver que la mucosa tiene un cierre, por ejemplo, aquí, muy simétrico, que la mucosa no cierra, nos da los diferentes ciclos en que está, o por ejemplo, comparación entre fonación aspirada y fonación normal. Vean la simetría, aquí la asimetría que hay y la simetría que hay en este borde. ¿Sí? Entonces, vean por ejemplo aquí, este es un quiste, está respirando la persona, es un quiste en la cuerda vocal izquierda. Aquí se vería durante la estroboscopía y aquí durante la videoquimografía. Todo el cierre asimétrico de la mucosa y en un chiquipedacito. Ahí sí no permite estudiar toda la cuerda. Aquí se pueden conocer valores de distintas zonas de la mucosa. A lo mejor una misma cuerda en una zona tiene este cierre, en otra este y en otra este. Lo cual nos da posibilidades en cuanto al tratamiento. Vean, por ejemplo, aquí, ese es aquí donde está con falla de cierre en esta cuerda vocal. Esta parte de aquí sí tiene simetría, pero no nos permitió revisar esta. Entonces, pues mucha investigación, un equipo muy caro y de todas maneras no nos saca de todas las dudas. Pues sí. Y no lo tenemos en México además. Bueno, vemos ahora un poquito los formantes. Como dice ahí, los formantes son frecuencias de diferentes sonidos, principalmente vocales. Y estos van a variar dependiendo del tamaño del tracto vocal. Son picos de intensidad que van a poder ser registrados. Y en contraste con esto, un armónico es una frecuencia que se produce en conjunto de una nota fundamental, es decir, son múltiplos generalmente de la nota fundamental y que van a darle riqueza a esa nota. ¿A qué voy con esto? Porque otra forma de analizar la voz es el análisis acústico de voz. Esto nos permite ver las formantes de las vocales y nos permite ver, ahí estamos haciendo ese análisis, nos permite ver, por ejemplo, cómo se ve una A en el lado izquierdo, una A aislada así, A, donde hay una carga de energía en la parte de abajo, como ven ustedes, y una A conectada en donde se ve como ondulaciones porque va aunada a otro tipo de sonidos. Entonces, sí nos permite, por ejemplo, checar irregularidades vibratorias, nos permite ver zonas áfonas, nos permite ver equilibrios, desequilibrios. Cuando hay precisamente, por ejemplo, como estas zonas de aquí, que son zonas de distorsión, o las zonas sin sonido. O cuando hay picos también que son distorsiones. Entonces, analizar la voz desde muchos aspectos, con datos
fuertes, como le dicen, ¿no? Vamos a pasar ahora un poquito a lo que es resonancia. Volvemos a las definiciones. Prolongación del sonido que se va disminuyendo por grados. A veces consulta uno un diccionario y se queda con más dudas que cuando antes de consultar. Entonces, bueno, mejor nos vamos a los fundamentos. La resonancia es fundamental para la producción de la voz, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la resonancia? Bueno, es optimizar esa transferencia de energía acústica para que se magnifique, para que se multiplique, para que le dé una mejor calidad de sonido a esa voz. Y todo el tracto vocal funciona como resonador, definitivamente. Aquí este autor lo menciona como un ecualizador que modifica y filtra los sonidos para que se produzcan más armónicos y pueda tener más color, tener mejor timbre esa persona. Entonces, la longitud, la altura de la laringe, el ancho del tracto vocal, todo esto va a determinar el timbre de una persona, pero por supuesto que también las cavidades de resonancia, que son sumamente importantes, cavidades de resonancia primarias que tenemos, que son principalmente la cavidad oral, faringe, laringe, nariz y los senos paranasales, que aunque pensamos que son cavidades, bueno, tienen cornetes, tienen cuerdas vocales, tienen hasta mocos, ¿verdad? Entonces, tienen de todo, pero bueno, funcionan como cavidades. Y cavidades de resonancia secundarias, perdón, tórax, cráneo, abdomen y pelvis. Sabemos que todas esas tienen algo adentro. Y siempre les digo que deseo fervientemente que todos tengamos algo, principalmente en el cráneo, que no sea solamente cavidad de resonancia, ¿verdad? Pero bueno, pero todos tenemos, ¿no? Pero son cavidades de resonancia secundarias. Y bien, que podemos resumir un poquito esto que es la resonancia, que es un fenómeno acústico, ¿sí? Que el tracto vocal funciona como un ecualizador, ¿sí? Y un filtro a la vez también. Acordémonos de la teoría fuente-filtro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la dejáramos un poquito guardada? No es solamente la función de la cuerda vocal, sino todo lo que hace todo el tracto vocal, que en este caso sería el filtro. Obviamente es fundamental para una buena calidad de voz y, bueno, nosotros tenemos que tener presente, ¿verdad?, todas las cavidades de resonancia que deben estar, pues, en la medida de lo posible, lo más sanas para que puedan cumplir mejor ese tipo de función, y que tenemos estructuras fijas, que tenemos estructuras móviles, y esto va a repercutir precisamente en una mucha mejor voz que una persona. Digo, simplemente lo tenemos, cualquiera de nosotros hemos tenido gripa, no porque tengamos una excelente voz ahorita, pero Si a cualquiera de nosotros nos da gripa, ya valimos. porque entonces ya esa resonancia se alteró terrible. Probablemente ustedes conozcan pacientes que tengan, personas que tengan problemas de fisuras labiopalatinas. Entonces el problema de resonancia para ellos es terrible, porque este problema de resonancia, como está afectado el paladar y la faringe, la resonancia está exagerada en ellos y entonces esto repercute hasta en la articulación. Por eso no pueden decir coco, queso, quique, sushi, porque no pega el velo del paladar con la pared faringe posterior, ¿sí? Y hay veces que, aunque se tengan las estructuras anatómicas completas, por algún vicio articulatorio la persona articula mal y emite mal el sonido que podría estar bien, ¿no? Entonces sí, claro, hay que descartar siempre que haya alguna alteración anatómica, pero pues a veces es algo funcional lo que tiene la persona. Importancia, dice, de los formantes en la resonancia vocal. Amplifican ciertos armónicos y ya vimos que se afectan por el tracto vocal, para bien o para mal finalmente. O sea, no quiero decir que siempre va a ser para bien, igual puede ser para mal. Por eso de aquí que hay quien dice, bueno, nació para cantar, pues sí, a lo mejor nació para cantar, pero nunca educó su voz, pudo haberla tenido maravillosa. O tiene una voz normal, pero le educó y tiene una voz muy bonita. Pero ¿qué tal si tiene todas las características anatómicas para poder cantar muy bien y aparte educa su voz? Pues tienen voces
que son privilegiadas y que se cuentan así con pincitas, ¿verdad? Cuando coinciden las frecuencias de armónicos y formantes es cuando se amplifica ese sonido. Pues eso les toca a ustedes como maestros lograr que hagan esto los chicos, los alumnos, ¿sí? Y bueno, ya vimos que la longitud de ese tracto vocal afecta el timbre. De ahí, por ahí viene el concepto de sube la laringe, baja la laringe para que des los agudos, para que bajes. Traten de analizar todo esto que estamos viendo, para sacar sus propias conclusiones. Y me voy a meter, ustedes no, me voy a meter en líos con el apoyo. Apoyo, como está escrito en italiano, ¿verdad? Que es como lo sacaron las primeras escuelas italianas, que significaba sostén o ayuda, pero realmente es un equilibrio muy preciso entre los músculos y los mecanismos de todo nuestro organismo involucrados en el canto. Yo sé que hay personas que dicen, hombre, el apoyo no existe, por eso les digo que me meto en líos. Yo soy de las personas que sí creo que el diafragma existe, que sí creo que la tierra es redonda y que sí creo que el apoyo es esto. Digo, estoy abierta a nuevos conceptos. Se vale, ¿sí? Se vale. Entonces, hasta ahorita yo creo que esto es, ¿no? Ay, perdón con mi garrafón, pero... se menciona ahí, entre lo que yo estuve revisando, dice, se cree erróneamente que el apoyo solamente se refiere al control respiratorio, pero según se fue concibiendo este concepto, es mucho más que la respiración, es mucho más que la respiración. Esto lo dijo Richard Miller en su libro The Structure of the Singing. Esto fue desde 1946. Se los voy a leer textual. Hay un concepto sorprendentemente uniforme en el manejo de la respiración en la escuela italiana internacional que ha dominado el canto serio del siglo XXI. Apoyo no puede definirse estrictamente como apoyo respiratorio como a veces se piensa, porque apoyo incluye factores de resonancia y control de respiración. Entonces, no solamente es respiración, ¿sí?, sino varias de las cosas que vimos ahorita. Debería ser traducido como descansar sobre, pero dice aquí, no separó las fases motoras y de resonancia en la fonación como lo hacen actualmente otro tipo de pedagogías. Esto es un sistema para combinar y equilibrar músculos, órganos del torso, del cuello, de la cavidad oral, supraglóticos, subglóticos, respiratorios, etcétera, para que ninguno tenga un papel más preponderante o desequilibre el resto del mecanismo. Entonces, dice, para que ninguna función sea más exagerada que las demás. Entonces, yo creo que el apoyo no se consigue fácil. El apoyo en su sentido más amplio es un equilibrio complejo entre varios sistemas y grupos musculares, sistema nervioso, sistema respiratorio, músculos, laringios, músculos respiratorios posturales, etcétera, entre otros, todos en un equilibrio firme, fuerte, pero fino y delicado. Ahí está, ¿sí? El término apoyo, dice, rara vez es definido claramente y también va de interpretación a interpretación, como habíamos dicho, entre cantantes, entre maestros de canto, pero yo creo que se podría tal vez considerar en términos generales que dentro de los conceptos que cada quien maneje, bien cabría el término, o no el término, sino el concepto de que el apoyo es un control adecuado de todo lo que se haga para tener un control adecuado de la presión subglótica, sin caer en más o sin caer en menos. En resumen, el apoyo se trata de una técnica, sí, respiratoria, pero que provee fuerza y controla la presión subglótica y se logra activando una contracción abdominal coordinada con una expansión intercostal que permite manejar la dinámica de la expiración a favor de las necesidades fonatorias.
diría aquí, yo creo que la regla de oro sería, como se los he comentado en otras ocasiones, el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Tanto un defecto o un exceso de presión de aire en la expiración provocará sobrecargas musculares, fatiga e incluso patologías en las cuerdas vocales. ¿Les suena eso? ¿Alguno de sus alumnos lo tiene? ¿Ustedes lo han tenido? No, ¿verdad? Para nada. Nada, nada. No vemos a ningún cantante cuando canta que se le ve así, ¿verdad? No, a nadie. A nadie. Es lo bueno. Si se quiere cantar una nota estática, ¿qué es lo que hace la laringe? Dice, con un tono y un volumen constante, se debe de poder controlar esa presión subglótica, pero además debemos de mantener a los músculos externos de la laringe, internos de la laringe, todos así de, engarrótateme ahí, para mantener esa nota, pero sin tensión. Sin tensión. Esto requiere un continuo ajuste en la actividad muscular, inspiratoria y expiratoria, así de, ni mucho ni poco hay. De repente se me imaginó esto como los equilibristas que están encima de una pelota y una tabla, tratando de mantenerse, ni muy flojito, ni muy duro, no te vayas a caer, pero mantente. Y todo esto, pues, principalmente con el diafragma, pero además también se ha visto, también parte de la fisiología, de los estudios de fisiología médica, de Lenderson y Sondenberg, que el diafragma da pequeños pulsitos para cambiar, para hacer pequeños cambios en los tonos descendentes o reducciones abruptas en la intensidad vocal. Hace pequeños toquecitos para cambiar el tono para cambiar su tono muscular y que se pueda hacer la variación que requiere el cantante. Eso ya también, eso sí se estudió. Y otra metida de lío, impostación. Volvemos a las definiciones. Fijar la voz en las cuerdas vocales para emitir el sonido en su plenitud, sin vacilación ni temblor. Eso dice la Real Academia. Bueno, según estuve yo checando, impostar quiere decir poner sobre, ¿sí? Entonces poner la voz sobre los órganos de la voz, así como que no me hacía mucho sentido. Yo creo que lo que quisieron decir realmente es que este sonido se maneje de manera adecuada por el trabajo de las cuerdas vocales, precisamente basado en un apoyo, pero que se pueda manejar, proyectar de una manera agradable para el último que esté escuchando. ¿Qué es lo que sucede con esta impostación? Con esta impostación se pueden dar sonidos firmes, seguros, vibrantes, a distancia, sin temblores, sin oscilaciones no deseadas, no voluntarias, obviamente. Entonces, esto pues tampoco es como muy fácil de lograr, ¿verdad? Para el tipo de, el género que ustedes quieran. El género que ustedes quieran. Pero colocación, ahora vamos a colocación. Colocación, dice, bueno, dice, los huesos y la piel de la cara, el cuello y el cuerpo crean un espacio en el que, y contra el que resuena la voz, a dónde la diriges dentro de tu cuerpo. Colocación tiene que ver mucho con resonancia. Si nosotros tratamos de dirigir la voz hacia los órganos resonadores o las estructuras resonadoras, estamos colocando la voz. Colocación vocal se refiere a trabajar con esta resonancia. Entonces, si utilizamos adecuadamente los resonadores, estamos colocando adecuadamente la voz. ¿Estamos de acuerdo? A veces la gente lo separa y no, es que tú estás colocando mal. Pero sí utilizas bien resonadores y digo, no. O sea, yo creo que a veces tenemos que ser muy congruentes en lo que estamos diciendo y lo que estamos escuchando para darle sentido, ¿no? Entonces, si se perciben las sensaciones donde se tienen que percibir, yo les digo a mis pacientes, digo, a ver, dime una M, por ejemplo. ¿Dónde sientes la vibración? Acá. Ok. Trata de que se sienta en tu cara.
aprieta los dientes. Bueno, entonces ve separando los dientes para que esa vibración se vaya quedando en tu cara, en cualquier parte de tu cara. ¿Por qué? Porque todos tenemos caras diferentes, ¿verdad? A uno le vibrará la nariz, a otro los pómulos, otro, qué sé yo. Pero si está desde entrada con les digo yo, una mugrosa M, no, mugrosa no, es M de mágica y maravillosa. La verdad, la M es mágica y maravillosa. Pero si con una M están sintiendo toda la vibración, aquí están haciendo una tensión endemoniada. Entonces, hay que hacer que libere esa presión a esa persona, ¿sí? Y que vibre, que utilice sus resonadores, no que quiera manejar todo acá. La proyección vocal, cantada o hablada, es dirigir la voz hacia adelante en base a impostación y colocación de la voz en los resonadores para amplificar ese sonido. Y si utilizamos bien nuestra respiración, podemos hacer con esa columna de aire lo que nos venga en gana. Y entonces es regulada por la apertura de la boca, pero principalmente por la presión de aire, al igual que la intensidad vocal. Entonces, el controlar cada uno de estos aspectos no es de la noche a la mañana. Yo tuve una paciente, no voy a decir nombre, chica de telenovela, guapísima la niña, pero que llega conmigo porque empezó con problema de voz y le veo y empezaba con nodulitos. Le digo, pues ¿sabes qué? Pues hay que darte tratamiento y tal, estos no son de cirugía todavía. Hagan de cuenta, la estaba viendo un lunes. Le digo, pues te veo, todavía vivía yo aquí en la Ciudad de México, le digo, te veo a mediados de la semana que entra, a ver cómo vas. Ay, pero ¿y podré grabar de este viernes al otro? No, como grabar, es que es el tema de la telenovela. Digo, no, pues no. Digo, oye, ¿y tomaste clase de canto? Sí, pero yo he tomado clases de canto. Ah, qué padre, ¿no? ¿Y cuánto llevas tomando clase de canto? 15 días. Pues salió el tema de la telenovela, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal? ¿Por qué les pongo esto aquí? Porque una de los grandes enigmas que tenemos con todo lo que hemos platicado ahorita, con todo lo que les he platicado, es que bien a bien no sabemos qué hace el cerebro. Tenemos pequeños flashecitos de todas las funciones cerebrales que están metidas en la voz, en la respiración, en todo el movimiento muscular, en todo. Pero bien a bien, ¿qué hace el cerebro? No tenemos el mapa completo. El cerebro nos deja avanzar un escaloncito cada y de aquí a que lleguemos allá yo creo que todavía le cuelga mucho. Le cuelga todavía mucho. Yo creo que verdaderamente los científicos tienen que seguir investigando sobre muchas de las cosas, tienen que hacerse muchas preguntas. Una investigación siempre parte de una pregunta para poder buscar una respuesta. Entonces, muchas veces a los que no somos científicos nos toca hacer preguntas para que los científicos traten de buscar respuestas. Yo en algún momento sí fui investigadora clínica, varios años, publiqué varios artículos y todo, pero ¿de dónde salían las preguntas? Salían de lo que veíamos con los pacientes. Bueno, ¿y qué pasa con este? ¿Qué pasa? Empieza por curiosidad, pero si tenemos preguntas hay que plantear esas preguntas y hacer esas preguntas hasta que lleguen a la o a las personas indicadas, porque luego los científicos están así y no les llega, curiosamente no les llega la afluencia del populus vulgus, que es decir, no les llega la afluencia de los operativos, de los que están trabajando y que son los que verdaderamente se encuentran con las preguntas. Tengo yo un amigo que es del Cinvestav, y ingeniero en no sé qué cosa, y se acercó a donde yo trabajaba, al instituto, para trabajar en una laringe electrónica para pacientes que les quitaban la laringe por cáncer. Y entonces se hicieron varios trabajos con él y decía, es que nosotros, ¿qué necesitas tú? Y nosotros nos ponemos a trabajar en ello.
Pues, ¿qué necesitamos? Una laringe buena, bonita y barata para los mexicanos, porque cuestan muy caras y hay que traerlas de importación. Salió una muy barata, pero ¿qué creen? No hubo ningún inversor que apoyara esa laringe y se tienen que seguir importando al 5 veces más de lo que podría costar aquí. Se probaron con pacientes, los pacientes muy contentos, era ligera, se podía conectar con un celular o ponerle batería o conectarla como fuera, ¿no? Pero no hubo interés. Entonces, este ingeniero decía, es que si las personas, los usuarios, nos dicen sus necesidades, nosotros podemos plantearnos las preguntas y buscar las respuestas. Entonces, ¿a quién le toca hacer las preguntas? A todos los que están o estamos en contacto con la voz desde los diferentes puntos de vista. ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? La voz es tremendamente fuerte, nos puede hacer embelezar a una audiencia, puede hacer que nos odie, puede hacer que nos ame, podemos convencerla, podemos hacer que acabe enojada, podemos hacer lo que queramos con esa voz, con esa audiencia. Pero finalmente, si podemos modular esa voz, si podemos nosotros darle énfasis a ciertas cosas, vamos a poder dejar en esas personas, en esa audiencia, más claros algunos conceptos que otros. Lo que nos interese más a nosotros, que quede más grabado. La voz es una carta de presentación, transparenta muchas de nuestras cosas, personalidad, temperamento. Podemos muchas veces conocer a una persona tímida por su voz, porque habla así como ratoncito, o una persona extrovertida porque anda por acá y no sé qué. O sea, hay personas que hablan poco, hay personas que hablan mucho, pero desde el punto de vista clínico podemos saber que una persona tiene un problema neurológico, por ejemplo, o que anda muy deprimida esa persona. Nuestro oído, que es fundamental para que la voz funcione, que es una de las áreas del cerebro que aún no está totalmente estudiada. El oído nos ayuda a regular nuestra propia voz. Si hablamos quedito, si hablamos fuerte, si hablamos ronco, si me levanto hoy en la mañana y esta no es mi voz, porque el oído nos dijo que esa no era nuestra voz, la que tenemos grabada. Entonces, el oído capta no solamente el tono, el timbre, la intensidad, o si hacemos fonación aspirada, qué sé yo. No, el oído le lleva al cerebro a un área que no conocemos, suprasegmentos. Por eso, ¿quién es mamá aquí? Levante la mano. Bueno, ¿qué tal? Pero todos hemos tenido mamá, ¿verdad? ¿Qué tal cuando mamá nos decía, aunque no nos viera? ¿Qué te pasa? Aunque fuera por teléfono, nada. No, ¿qué te pasa? Algo tienes. Nada. No, algo te pasa. ¿Por qué? Porque en ese hola que dijimos, hola mamá, dijimos muchísimas cosas, muchísimos suprasegmentos que voluntariamente o conscientemente no podemos captar ni entender, pero que nuestro cerebro dijo, a esta le pasa algo, ¿sí? Y por eso nos cachan, ¿no? ¿Y por qué llegaste tarde? No, hombre, es que se me atravesó un cocodrilo. No, ¿cómo se te atravesó el cocodrilo? No, ¿qué te pasó, no? O sea, nos cachan por la entonación, nos cachan por los suprasegmentos, o cachamos a los hijos por eso. Y a veces refinamos tanto esto que puede ser con los amigos muy cercanos, con los familiares, suprasegmentos que el oído lleva al cerebro, a un área, les digo, que no sabemos, pero que nos puede decir el estado emocional, hasta el estado psicológico, psíquico de una persona. Imagínense la riqueza de lo que es la voz. Esto que les pongo ahorita aquí son reflexiones que en marzo de este año fui a dar un congreso a Mérida, un congreso de mi especialidad. Me pidieron alguna plática acerca de la voz. Les puse esto, como les comentaba ahí, la voz es como el aire, algo subjetivo y objetivo a la vez.
Estamos conscientes de su presencia, pero no la vemos. Escuchamos el sonido con el oído, producido por el paso del aire a través de los repliegues vocales, magnificado y enriquecido por los resonadores, aunque lo percibimos con todo nuestro cuerpo, pero eso es un mero fenómeno físico. Sin embargo, se produce un hecho mucho más grande, un milagro que verdaderamente nos impacta, y esto es lo que transmite ese sonido, independientemente del lenguaje, idioma o dialecto, de los tonos o la intensidad que tenga. Lo que realmente nos llena el cuerpo y la mente es el sentimiento con el que se produce esa voz y la forma en cómo nos comunica su mensaje. No solo es un estado de ánimo, es todo un grito del alma, del espíritu y del pensamiento. Es muy importante no casarse con un método, técnica, escuela. No todo lo viejo es peor, ni todo lo nuevo es lo mejor, lo bueno. No hay panaceas, ni fórmulas milagrosas, ni todo es para todo, ni para todos. Hay que tener un pensamiento crítico y analizar los pros y contras de lo que nos presentan, y con el apoyo de nuestros conocimientos y experiencia podemos investigar más a fondo la información que nos invade día a día y sacar un pensamiento crítico de lo que nos están diciendo y no creer que el diafragma no existe, ¿no? Entonces, diría yo, de la moda lo que te acomoda. Salen muchas escuelas, muchas técnicas, que muchas no son tan nuevas. Muchas traen a colación ejercicios más viejos que yo, y que se los enseñaron a mi maestro, imagínense ustedes, pero que tienen un manejo muy específico. Si no se hacen en la persona adecuada, en el momento adecuado, en quien lo necesite, podemos perjudicar a esa persona. Yo he recibido varios pacientes que han tenido el uso de una técnica que anda ahora muy en boga por ahí, que lo único que hace es forzar sus cuerdas vocales. Yo sé que me voy a echar a muchos encima, a otros no, pero tengo que decirlo, para eso estoy aquí. Yo les pregunto, física elemental de secundaria, ¿dónde hacen ustedes más esfuerzo? ¿Al soplar un popote al aire o soplarlo dentro de un recipiente con agua? No me lo contesten, piénsenlo. Y si una persona está golpeando sus cuerdas vocales y la sometemos a un esfuerzo mayor, el resultado van a ser nódulos. Entonces no podemos mandarle ejercicios sin saber ni qué hace el ejercicio, ni cómo está la laringe de la persona, porque podemos, en vez de beneficiarla, perjudicarla. Tiene una aplicación muy específica cada uno de los ejercicios. Y yo sé que mucha gente ahorita, varios de mis alumnos andan casadísimos con eso. Yo comenté en algún momento, yo le dije a uno de mis alumnos, te apuesto mi equipo, no es nuevo mi equipo, pero funciona muy bien. Te apuesto mi equipo a que un paciente con parálisis cordal, es decir, cuando hacemos que la cuerda vocal sana compense, porque si la cuerda está paralizada es porque le cortaron el recurrente, y hacemos que la cuerda sana compense. Yo te apuesto mi equipo a que no sacas al paciente con esa técnica. Y sigo utilizando mi equipo. Como reflexiones, debemos recordar que tanto ustedes como nosotros, los médicos foniatras, trabajamos con seres humanos y sus voces son tan individuales como cada uno de nosotros, por lo que personalizar el abordaje a sus voces, tanto ustedes como maestros, como yo como médico foniatra, es prioritario. Brindando a cada uno lo que necesita y no aplicando recetas de cocina. No aplicando recetas de cocina. La inteligencia artificial, a través del Automatic Speech Recognition, puede hoy clonar voces. Puede incorporarle sentimientos básicos como alegría o tristeza, pero como pongo ahí, y ruego que nunca lo logre clonar el alma y el espíritu y el sentimiento humanos. Ojalá nunca lo logre.
Esto no quiere decir que el trabajar avanzando y tratar de hacer mejor las cosas y avanzar tecnológicamente y todo esto sea malo. Sí, pero es que a veces jugar a Dios es contraproducente. Yo, la verdad, yo creo en Dios, yo creo, o como ustedes quieran llamarle, tal vez un ser supremo, pero siempre ha traído consecuencias y no buenas. Y a veces son tan nefastas que en vez de realmente construir algo, lo destruyen. Entonces, pues hay que tratar de crear más que destrozar. Entonces, yo insisto, siempre hay que ser críticos con la información que se nos dé, sean críticos con lo que yo les estoy diciendo ahorita, duden, investiguen, no se queden con lo que yo les dije. El Magíster Dixie se acabó hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. A mí me sorprendió notablemente cuando yo entré a primero de bachillerato, fui primer generación, orgullosamente primer generación de CCH. Y una cosa valiosísima para toda mi vida fue el hecho de que los maestros no nos decían, no nos iban a leer la clase. Los maestros nos cuestionaban, nos ponían a estudiar, nos ponían a investigar y teníamos que cuestionarlos a ellos. O sea, para mí era toda una revolución, fue una revolución. De hecho, cuando entramos la primera generación de CCHeros a CU, nos decían los CCHeros mafiosos. Se los juro, porque nos juntábamos, no importa de qué CCH fuéramos. La primera generación fuimos 3, Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo. Yo era de Naucalpan y por la forma de estudiar, por la forma de buscar información, por la forma de hacer las cosas, pues, cuestionábamos a los maestros y los que estaban ahí, que eran pasantes de sus carreras, que habían querido entrar a ese proyecto piloto, pues estaban fascinados porque era otra forma muy diferente de estudiar, otra forma muy diferente de aprender. Entonces, así crecí en mi vida profesional, cuestionándome lo que me daban. Había maestros que se enojaban en la Facultad de Medicina, había maestros que nos corrían. ¿Cómo nos atrevíamos a cuestionarle? Oiga, maestro, fíjese que usted está diciendo así, pero yo en el libro chequé esto, y alguien decía así, pero yo en el otro libro chequé lo otro. Se armaba, la de Dios es Padre. Pero al final fuimos cambiando un poco esto. Fuimos abriendo un poquito esa forma de aprendizaje, el dudar de lo que nos decían, el ver si era cierto. Hubo algún maestro que de veras decía, maestro, ¿en qué vio esto? ¿En dónde lo encontró? Pues no, ¿dónde lo vio esto? No lo encontramos. No, es que fue en mis apuntes. En sus apuntes de cuando estudió dije, pues no, ¿verdad? Y ahora con toda la riqueza de información que tenemos, hay que tener más cuidado en lo que nos dicen, porque no todo lo que sale en internet es cierto y no todo lo que dice Mr. Google y Wikipedia es cierto. Hay que buscar fuentes más serias, ¿sí? Y echarlas a dudar, porque les digo, pues la Tierra fue plana, ahorita es redonda, mañana a lo mejor es triangular, ¿no? ¿Quién sabe? La verdad. Y pues bueno, esto es todo. Espero que haya sido más que conocimientos. Espero que haya sembrado inquietudes y que vayan y busquen qué es apoyo y que busquen qué es impostación y que busquen qué son resonadores y qué fregados dijo de las cavidades de resonancia. Que vayan y busquen. Porque cuando uno se apropia de ese conocimiento es la mejor manera en que uno puede enseñarlo. Gracias.